¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es punto y contrapunto ya de jueves. La Secretaría de Salud volvió a ajustar su metodología para contabilizar las muertes por COVID-19 en México y con ello se sumaron más de 2,000 decesos acumulados desde febrero. Aunque no fueron en un solo día, la cifra impactó considerablemente. ¿Es una mejor manera de contar? ¿Cómo va la respuesta del gobierno mexicano a la pandemia? ¿Qué opinan Ana Villagrán y Alejandro Encinas de esto? Y el Senado de la República sostuvo ayer un acalorado debate en torno a la consulta pública aprobada por la Suprema Corte, en la que ya no aparecen los nombres de los expresidentes Salinas, Cedillo, Fox, Calderón o Peña Nieto, mientras que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, Santiago Nieto, dijo que en casos de corrupción solo podrían ser juzgados Calderón y Peña porque los delitos ya prescribieron en el caso de los otros exmandatarios. ¿Qué piensan Martín Vivanco y Estefanía Veloz de esto? ¿Es viable juzgarlos por otros delitos o no? Y en Estados Unidos ayer se realizó el primer y único debate entre los dos candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos. La demócrata Kamala Harris y el republicano Mike Pence sostuvieron un encuentro mucho más cordial que el de Trump y Biden de hace unas semanas. ¿Quién ganó este debate? Quédate con nosotros que ya empieza la mesa de esta noche. Esto es Punto y Contrapunto. Sin duda, uno de los temas más polémicos en torno a la pandemia por COVID-19 en México ha sido el registro de defunciones. Varios medios internacionales han cuestionado los registros, señalando no solamente la alta cantidad de contagios, sino que el registro ha sido impreciso. Desde esta semana, la metodología de la Secretaría de Salud cambió y ahora, además de registrarse los casos confirmados mediante pruebas clínicas, también se incluyen los casos por asociación epidemiológica. Veamos el contexto. Esta semana, las autoridades federales de salud informaron un cambio en el registro de contagios del SARS-CoV-2. A los casos confirmados clínicamente se sumó la categoría de asociación epidemiológica. Estos son los casos en los que no necesariamente se realizó una prueba clínica, pero presentaron síntomas de COVID-19 o estuvieron en contacto con alguien enfermo 14 días antes de presentar síntomas. Previo a este cambio, para ser registrado oficialmente, un contagio debía ser sometido a prueba aun cuando presentara todos los síntomas. El cambio representó en un solo día un aumento de 2,789 nuevas defunciones registradas. Este aumento no corresponde a un solo día, sino a la incorporación de los datos correspondientes a la nueva clasificación. Las entidades que confirmaron nuevos casos por asociación o dictaminación fueron Sonora con 9,500, el Estado de México y la Ciudad de México con cerca de 3,000 casos cada uno. Del total de contagios confirmados desde los primeros registros de la enfermedad, el 3% corresponde a casos por asociación. Se estima que 926,000 personas se han enfermado de COVID-19 desde el inicio de la epidemia y hay casi 170,000 casos sospechosos sin muestra. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de jueves y como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Estoy bien, gracias por preguntar. Estoy muy triste por la muerte de Mario Molina, pero bueno, aquí trabajando. Sí, el premio Nobel mexicano que seguía vivo todavía. Martín Vivanco, académico y abogado, ¿cómo estás? Bien, muy buenas noches, Genaro. Buenas noches a todos. Estefanía Veloz, abogada y feminista, ¿cómo estás? Muy bien, Genaro. Buenas noches. Y Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Genaro. Buenas noches a todas y todos. A ver, me quedo contigo. ¿Cómo ves este cambio en la metodología? ¿Es demasiado tarde? ¿Llega a buen momento? Evidentemente, sí se incrementaron los casos, 2,000 casos, más de 2,000 casos en un solo día, que no necesariamente, y realmente así lo dijeron, no son los que se presentaron en un día, sino básicamente desde febrero. Pero hay quien dice que todavía esto es, que todavía le falta, digamos, poder tomar otros datos para tener un dato preciso de cuántas muertes realmente van en el país, que se queda corto, digamos, este cambio metodológico. ¿Cómo lo ves? Hay subestimaciones aquí y en el resto del mundo. Creo que en el largo plazo se va a terminar sabiendo el verdadero impacto de la pandemia en el número de muertes. Y esto, un adelanto ya lo hizo el gobierno de la Ciudad de México con este estudio de exceso de mortalidades. Esto es, promedian las muertes del año inmediatamente anterior, por ejemplo, y las actuales, y el exceso se las imputan o se las atribuyen a los efectos de la pandemia. Aquí lo que se está haciendo es agregar una metodología para tener una estadística más robusta, y no es algo privativo de México, sino que es una buena práctica recomendada por la OPS, por la Organización de la Salud, y que ha sido implementada en países como Francia y como España, y que permiten corregir algunas de las insuficiencias de las pruebas por laboratorio.
Una cosa es la asociación epidemiológica, efectivamente son aquellos casos en donde una persona llega con síntomas equivalentes a los de COVID-19 y ha estado en convivencia durante los últimos 14 días con una persona que efectivamente ya está avalado, ya está confirmado que tiene la enfermedad. Bueno, eso ya también se contabiliza. Y la otra que también se incluye son las dictaminaciones por comités científicos, en aquellos casos en donde hay una defunción por síntomas característicos del COVID, pero sin embargo por una u otra razón no pudieron realizarse las pruebas por laboratorio, pero también es un número importante y se agregan a esta lista. Yo creo que siempre es una buena noticia irnos acercando a tener datos más precisos y contundentes. Los desafíos de la contabilización son enormes. Hay que decir que este es un esfuerzo no de una sola persona, sino de un sistema nacional de vigilancia epidemiológica, en donde son las propias autoridades sanitarias de los estados quienes aportan la información a la autoridad nacional. Y bueno, con datos más precisos también se pueden tomar decisiones más precisas. Entonces, nunca una muerte, pues siempre más bien una muerte es lamentable, pero es importante tener los datos lo más precisos posibles para tomar las decisiones pertinentes. Claro, ¿cómo lo ves, Ana Villagrán? ¿Es demasiado tarde este cambio metodológico? ¿Coincides o no con Alejandro? ¿Contrapunto o punto? A ver. No, totalmente contrapunto, porque es que no puede ser que estando ya en octubre del 2020 y cuando empezamos a saber de esto desde febrero, marzo del 2020, o sea, ya casi se nos fue todo el año hablando de las malas decisiones de Gatell y de en qué momento México llegó a ser el cuarto país con más muertes a causa del COVID, digan que qué bueno que llegan los datos precisos para tomar mejores decisiones, cuando entonces llevamos 7 meses de malas decisiones. Como yo lo decía en un inicio, a mí de verdad se me congojó mucho el corazón cuando me enteré de la muerte del doctor Mario Molina, porque apenas hace 2 meses lo vimos en una conferencia con la jefa de gobierno contradiciendo a Gatell, así deshaciendo todo lo que llevan diciéndonos en las nocturneras durante pues ya la última mitad de este año, porque Gatell fue la persona que se rehusó a aplicar pruebas nocivas en el país. Cuando México, país de la OCDE, es el país con menos test aplican. Entonces, que aunque el doctor Alomía, que respeto mucho porque lamentablemente le toca salir a decir todo lo que Gatell después sale a desinformar, pues dicen que estos números que nos presentan es un acumulado, pero entonces más allá de la definición operacional que ahora determina que cada caso sospechoso de una enfermedad de respiratoria vial y que muere es a causa del COVID, no entiendo por qué no empezaron a hacerlo desde marzo, porque entonces realmente los números que nos presentan, aunque esto digan que es un gran avance, es un reflejo más de lo que la Cuarta Transformación está haciendo con México, que es mentir. Estos 28,115 nuevos casos es simple y sencillamente lo que nos tuvieron que haber estado informando desde marzo, porque ahorita ya aceptan que las muertes fuera del radar van a ser muertes que van a empezar a decirle a la opinión pública, a los medios de comunicación que existen. Pero, por ejemplo, nuestro alcalde, Santiago Taboada, en una mesa aquí en Punto y Contrapunto, en un programa de viernes ya hace algunos meses, justamente afirmó que lo que están diciendo hoy que está pasando, estaba pasando desde entonces, porque hay mucha gente que murió en su casa y no formaba parte de los números oficiales. Entonces, ahorita están intentando decirnos que nos mantengamos nuevamente en casa, que sigamos cuidándonos porque probablemente haya nuevos brotes como ya hubo en Europa o en otras naciones de América Latina, pero el tema es que aquí nunca ha habido dejado de haber brotes y los muertos que hoy son, o sea, que forman parte de cifra, como de cifra negra, que apenas van a empezar a mostrarnos, pues es algo que nos han querido ocultar. Entonces, nada más recordar que México es el cuarto país con más muertes a causa del COVID y ha sido gracias a la mala estrategia que ha seguido este gobierno de López Obrador. Bien. Veloz, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué le contestarías a Ana? A ver, yo creo que nada más recordar que Santiago Taboada no es ni doctor ni epidemiólogo, creo que es economista y es alcalde de la alcaldía Benito Juárez, y no creo que sea un referente para hablarnos de COVID, ni creo que tendría que ser una fuente que citar. Dicho esto, creo que lo que estamos viendo ahora es el recuento de cómo es que se van a ir contabilizando estos casos que no necesariamente te tuviste que haber hecho la prueba, como para pensar que fue COVID. Y en esto tiene mucho sentido el papel que está jugando Locatel ahora. Todas las personas que han tenido algún tipo de duda respecto a los síntomas, respecto a haber estado en contacto con alguien que tuvo COVID, es registrar tu caso, llamar, te hacen un cuestionario, y aunque tú no te hayas hecho la prueba, te van a contabilizar dentro de este margen
de números y de estadística, que a mí me parece que es lo más lógico, pero que no se trata nada más como decía Ana, de la estrategia de Gatell, porque justo esta no es solamente la estrategia de Gatell, es la estrategia de muchas instituciones que están trabajando en esto, en darle seguimiento una vez que llamaste teniendo una duda sobre algún síntoma tuyo o de algún familiar tuyo, y que además viene con la ayuda que se le está dando a las personas que tuvieron o no que aislarse, que tuvieron que aislarse por tener o no COVID durante estos tiempos que tuvieron síntomas, que esa es otra cosa, otra parte de la información que se da. No es el único país que lo está haciendo, lo están haciendo otros países, y eso se debe a que poco a poco hemos ido conociendo mucho más sobre esta enfermedad, y es que no hay que dejar de decir eso, porque es lo que está pasando en otros lados. Nos hemos dado cuenta de distintas cosas, o el gobierno mexicano se ha dado cuenta de distintas cosas, a la par que lo han hecho otros expertas a nivel mundial. Y creo que eso es un reflejo de esta estrategia, que lo que quiere dar, precisamente como decía Alejandro hace un rato, es un panorama mucho más claro, y con un panorama mucho más claro se toman decisiones respecto a eso. Y yo creo que no solamente se trata justo de tener las cifras y de tener cifras más claras, pero también de cómo va el panorama de la ocupación de camas. Es muy curioso que la oposición pasó a preocuparse de muertes a camas, y luego a ventiladores, y ya nadie habla ni de ventiladores ni de nada más que de las cifras de COVID y de los contagios que hay, y luego pasaron a preocuparse por las pruebas que aplicaban. Entonces sí, creo que ahora estamos en un buen nivel nacional respecto a la disponibilidad de camas, respecto a disponibilidad de ventiladores, aunque a la oposición ya le haya dejado de interesar que eso existía. Y creo que eso hace un reflejo mucho mayor de que se está llevando, por lo menos en un buen momento, esta crisis. Martín, hace un rato que en efecto no platicábamos sobre la COVID, ¿no? Como que ya había salido un poco de la coyuntura. Ahora, de repente, por este cambio metodológico, en efecto, volvemos a regresar al tema. Evidentemente, la pandemia no se ha acabado, y aquí en la Ciudad de México, la misma jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha dicho que Salud sigue manteniendo a la ciudad en el semáforo epidemiológico de color naranja. Ella ya quisiera, o mostró por lo menos la intención de pasar a amarillo, pero ahorita el tema es este nuevo registro o este nuevo cambio. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué destacarías en todo este tiempo que no hemos platicado sobre la COVID? Que coincido contigo, que debería de ser más tema, ¿no? Porque vemos las muertes que solamente se aceleran. Pero yo tengo posiciones encontradas sobre lo dicho por Gatell. Por un lado, es la primera vez que lo escucho cambiar de posición y aceptar que había hechos que no estaba tomando en cuenta. Pero por el otro me deja intranquilo, porque cada vez se confirma más lo que han dicho muchos analistas de datos, que hay un subregistro de fallecimientos gigantescos. Algunos han dicho que tenemos que multiplicar las cifras por 2.5, o sea, bajo esa circunstancia tendríamos ahorita 240,000 fallecidos, y otros han dicho que lo deberíamos multiplicar por 3. Y si seguimos como vamos, pues terminaríamos con cerca de 500,000 de fallecidos nada más este año. Y el problema, lo que confirma lo que dijo López-Gatell, y que debería de ser de parte del sentido común científico, y perdón por ponerme epistemólogo o epistemólogo, es que el resultado depende del método, ¿no? Cuando se dice que la decisión operacional cambió y por eso de súbito tenemos mucho más casos, es que todo depende de qué estés considerando en tu estadística. El problema es que muchos expertos ya se lo habían dicho por muchos meses, ¿no? Este subregistro ya se había dicho. Y entonces tenemos ahorita la urgencia de un cambio de timón. O sea, como decía Ana, pues México es el cuarto país con más muertes. También es el país con más muertes de casos en el personal de salud. Y luego quisieron atribuir estas muertes a que nosotros teníamos mucho más obesidad y problemas cardiovasculares, y por ejemplo Pakistán, que tiene más población y más problemas de eso, tiene menos casos. Entonces la única variable que hay pues es las decisiones de política pública. Entonces a mí se me gustaría un cambio de timón. Ahorita todavía pues estamos a tiempo, y lo que decía Alejandro es cierto, con mejores datos se pueden tomar mejores decisiones, pero lo tenemos que hacer ahorita, y a mí me gustaría ver el liderazgo de un gobierno federal que realmente se preocupe por la vida y que no hable de las cifras y los números, sino hable de los seres humanos, que es muy distinta a la estrategia. ¿Cómo lo ves, Alejandro, un cambio de timón? ¿Qué cambio de timón? A ver, nada más déjame rapidísimo con Martín. ¿Qué significa para ti un cambio de timón? ¿Qué te gustaría ver en ese cambio de timón? Otra sesión del Consejo de Salubridad General en donde digan que hay una política obligatoria del uso de cubrebocas. Otra de pruebas masivas, que la Secretaría de Salud lance una campaña de pruebas masivas. Hay dinero, pues ahí tienen los 60,000 millones de pesos de los fideicomisos. Todo ese tipo de cosas. Esas dos cosas cambiarían totalmente
Además, un mensaje mucho más fuerte de distanciamiento social, que no se puedan concentrar más de 40 personas. O sea, eso es lo que están haciendo en otros países, se han bajado muchísimo los decesos. Se puede hacer aquí mañana. Y el gobierno federal puede obligar a todas las entidades federativas a tomar esas mismas medidas. No son violatorias de derechos humanos. Mira, y otra cosa, hoy por ejemplo en Twitter, Carlos Godoy, un tuitero, cuenta un poco la historia de él y de su mamá, que fueron a hacerse una prueba de COVID en una alcaldía, en un centro de salud del gobierno de la Ciudad de México, y pues básicamente voy a leer su tweet porque me parece que es importante señalarlo. Él dice, ¿cuántas muertes se podrían haber evitado por COVID-19 en la Ciudad de México si se tuvieran diagnósticos oportunos? Semana y media y seguimos sin tener resultados de la prueba de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Esta no está atendiendo los teléfonos, ni mensajes directos en la cuenta de Twitter, ni tampoco la app CDMX que Pepe Merino, a través de la Agencia Digital de la Ciudad de México, pues tanto presume, ¿no? ¿Cómo lo ves, Alejandro? Este cambio de timón del cual habla Martín, ¿lo compartirías? ¿Te gustaría ver también ese cambio de plano así de fuerte? Sí, me gustaría ver una oposición más responsable y que no esté desinformando y manipulando la información. Entonces voy a hacer muchas precisiones y de tantas medidas que se han vertido, sobre todo en la intervención de Ana. La dictaminación técnica se hace desde marzo y desde abril, no es algo nuevo. También siempre se ha reconocido el problema del subregistro, que es un problema de contabilización estadística. Pero a diferencia de las investigaciones periodísticas, cuando tú estás tratando con datos oficiales, tienen que pasar por protocolos rigurosos y por dictaminaciones. No es lo mismo, tomará más tiempo, pero habrá datos más precisos. Esto de decir que México es el cuarto país con mayor tasa de defunción por COVID es manipulación informativa, porque cuando tú comparas entre países tienes que ponderar por población, entonces la medida adecuada es hacer la tasa por cada 100,000 habitantes. ¿Cuántas muertes por COVID por cada 100,000 habitantes? Y así sí estandarizas la información para hacerla comparable. Y lo que comenta Martín sobre Pakistán, que hay menos casos, pues quizás la hipótesis es que no tienen un sistema de identificación de vigilancia epidemiológica robusto y que también puede explicarse eso porque hay una inmensa subestimación en otros países que no reportan. Aquí se está haciendo el intento de, con los recursos disponibles, tener los datos más precisos. Sí, y ahí coincido, porque la India, por ejemplo, es otro país que empezó con muy poquitos casos y que va a terminar siendo, de acuerdo con todas las proyecciones epidemiológicas, el país más afectado en el mundo por la COVID-19. Está a punto de rebasar a Estados Unidos en el número de contagios y también muy pronto, desafortunadamente, también lo hará con el tema de las muertes. Déjame hacer una pausa, regresamos con otro tema. Si se imputaran delitos de corrupción contra alguno de los expresidentes, solamente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto podrían ser juzgados. ¿En qué casos sí podrían ser juzgados? ¿Vale la pena entonces hacer una consulta? ¿Es viable o no una comisión de la verdad? Regresamos con la opinión de nuestros panelistas, no te vayas.